Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a Hugo Dibuja Fácil. Y bueno, pues hoy vamos a hacer el sombreado de este dibujo, pero antes de empezar a hablar de mi dibujo, quiero hablar de un tema interesante, al menos interesante. Bueno, pues hace poco vi un vídeo de un crítico de ¿cómo se llama?, de videojuegos, que básicamente pues dijo que el creador de un personaje llamado Kratos, que todos lo conocemos, que es el de God of War, pues básicamente dijo unos comentarios muy desafortunados acerca de, bueno, defendiendo lo que se dice su postura ante su propio personaje, vamos, ante el personaje que él mismo había creado, porque básicamente pues hubo algunos al parecer que pusieron a su personaje, al personaje que él creó, pues con una bandera del orgullo gay y todo esto, y básicamente pues el tipo pues salió a defender lo que se dice la postura que él tenía sobre su personaje. Y bueno, pues básicamente este crítico dijo, oye, que resulta que el tipo ese pues debe ser un amargado porque mira lo que ha dicho y todas estas cosas, dice que ha metido muchísimo la pata, dice que no tenía motivos para salir a defender lo que se dice eso de esa manera, dice porque va, pues era una tontería que a uno le puede hacer más gracia, a uno le puede hacer menos gracia y todas esas cosas. Bueno, a ver, con respecto a que metió la pata, yo estoy de acuerdo con él, con este crítico, y con respecto a que podía habernos salido, pues también estoy de acuerdo a medias con él. Pero no estoy de acuerdo con él en el que eso ya quiera decir que el tipo está amargado. Y ahora pues voy a exponer lo que quería exponer sobre ese tema antes de empezar a hablar de mis dibujos. Y bueno, a ver, el hecho de que un autor defienda lo que se dice incluso de una manera fuerte, como hizo este señor, que básicamente, según dicen, pues se puso incluso a insultar. El tema de, ¿cómo se llama?, del contexto en el que creó su personaje, en este caso, pues un personaje que, según él mismo, pues era heterosexual y básicamente pues lo pintaron como gay en ese chiste de meme, básicamente. Y bueno, pues, a ver, yo le entiendo que haya salido a defenderlo por varios motivos. Primero, no estamos en los años 90. ¿Y a qué me refiero con que no estamos en los años 90? Pues al contexto. En el contexto de los años 90, quizá pues sería un chiste, meramente y nada más. Pero en el contexto del tiempo actual no es tan chiste por dos motivos. Porque el contexto del tema actual es, primero, la importancia de los memes en Internet. Y dos, el tema pues del colectivo LGTB. Y básicamente el tema del feminismo y todas estas cosas. Entonces ya no es un chiste, ¿por qué? Pues primero empecemos por el poder de los memes. Voy a poner otro ejemplo muy directo y muy que conoce todo el mundo prácticamente. Bowser. ¿Qué pasó? Que el meme se hizo tan enormemente grande que básicamente Nintendo tuvo que salir a la palestra y decir, oye, que no vamos a incluir a Bowser en ningún videojuego, tal y como me pide la comunidad. Básicamente el mismo crítico de videojuegos dijo que él era uno de los partidarios a que sí. A mí personalmente pues me daba igual, porque si decían que sí, pues sería, a ver, el personaje de Bowser es un personaje bonito y no creo que hubiera quedado mal. Y por otro lado entiendo a Nintendo por dos motivos. Primero, es uno de sus personajes creado por ellos. Y segundo, o sea, hacen con él lo que le da la gana, con Bowser. Y básicamente segundo, es el punto de que tendrían problemas legales de derechos de autor de ahí en adelante por el tema de Buset. Entonces entiendo que no lo incluyeran. De hecho, me parece completamente normal. Y no solamente eso, sino que además entiendo el hecho de que hayan salido a la palestra a desmentir ese meme, porque básicamente se hizo demasiado viral y popular, por decirlo de alguna manera. Y entonces con esto podría pasar lo mismo, o sea, con el hecho de que hayan hecho el meme de Kratos, así en plan chiste, de que es pues bisexual, pues básicamente digamos que claro, que podría ser ese meme y es normal que el autor pues haya salido. ¿Qué pasa?
que ahí es donde estoy de acuerdo con el crítico este de videojuegos, en que básicamente se pasó de la raya, no porque se pasara de la raya, sino porque la cagó, exactamente, tal y como dice él. Y estoy de acuerdo, porque si bien puedes defender tu personaje, no tienes por qué insultar a la gente, y es ahí donde la fastidió. ¿Y por qué hablo de que el otro contexto pues también es problemático, el de los colectivos actuales? Pues el hecho, es problemático por el hecho de que aun por encima, pues digamos que es como si los autores estuviéramos un poco en pie de guardia cada vez que sale un personaje, digamos, medio conocido, ¿no? Pues que cada vez que ese personaje, digamos, cae en manos que no son las manos del autor, como parece ser en este caso, y todo eso, pues que lo cambien, pues sinceramente no le hace ninguna gracia al autor. Y entonces es cuando este crítico dice, ¿y al autor qué más le da si ya no tiene el personaje o si simplemente digamos que aunque lo tenga pues es un chiste y nada más y no se tendría por qué poner así y no tendría ni siquiera por qué responder? Y ahí es donde estoy de acuerdo pero a medias, porque yo creo que sí debe responder, no solamente por el tema del contexto de los memes y del tema del contexto de lo otro, de los colectivos, sino también es como si básicamente pues en la época de la Segunda Guerra Mundial pues le diera a todos los personajes pues por ponerle el bigote de Hitler, pues o en un postguerra Segunda Guerra Mundial, mejor dicho, ¿no? Pues imagínate el patate, ¿no? O sea, básicamente pues todos los autores de cualquier cosa pues iban a decir, oye, ¿por qué carajos le pones el bigote de ese tipo si básicamente pues no nos cae bien porque ya ha pasado la Segunda Guerra Mundial y ya vimos lo que ha pasado con él? Pues el contexto sí importa, pero aparte del contexto, el punto álgido, el punto importante, que es lo que lo relaciona con la temática de este canal, es el hecho de que fue el creador del personaje, el que básicamente pues salió a la palestra. Y entonces yo digo, a ver, yo como creador de personajes y como cualquier otro creador, le entiendo perfectamente. Porque si a mí hicieran eso con cualquiera de mis personajes, pues evidentemente yo también saldría a desmentirlo. Diría, oye, no, mira, yo he creado este personaje en este contexto y básicamente mi historia está creada en ese contexto. Si quisiera crearla en un contexto distinto, pues la crearía en un contexto distinto. O sea, si yo quisiera meter un personaje pues bisexual en mi historia, pues lo pondría. Y si quiero crear un personaje como son estos, por ejemplo, pues morenitos, pues yo los creo morenitos. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, pues estoy creando estos personajes que son un poco morenitos por el hecho de que básicamente pues hay una tierra en mi historia en la que son todos morenitos. No es, pero es por eso, porque toda la gente de esa zona es así. Y básicamente mi historia va de eso, va de una tierra que es básicamente de personajes morenitos y otra que no son tan morenitos, por decirlo de alguna manera. Bueno, y entonces, pues, ¿qué pasa? Que si yo creo la historia en ese contexto, pues vale, pero si yo no la he creado en ese contexto, que me vengan a memear, por decirlo de alguna manera, un personaje que yo he creado, pues sinceramente a mí me molestaría, pero no solo a mí, sino a cualquiera. De hecho, hay un detalle importante. A mí no es a la persona a la que más le molestaría este tipo de cosas, porque yo personalmente he empezado esto como hobby y siempre me lo tomaré como un hobby, a no ser que gane millones. Cuando empiece a ganar millones, entonces a lo mejor dejo de tomármelo como un hobby, pero como no creo que pase eso, y si pasa, pues será dentro de un montonazo de tiempo, pues me lo seguiré tomando como un hobby. ¿Qué pasa? Que hay personas que no, como ese señor. Hay personas que se lo toman muy, muy en serio. Y más cuando ha sacado una saga como de God of War, que, vamos, o sea, escandalosa, vamos. Entonces es normal que ahí ya prácticamente comas, cenes y duermas con tus personajes, prácticamente. Pues ese tipo de personas sí que le afectan muchísimo más. Eso, porque sus personajes son como sus hijos prácticamente, y entonces pues sería como llamarle cabrón a tu padre, por decirlo de alguna manera. O sea, es un insulto directamente al personaje y es normal que salgan a decir ese tipo de cosas.
¿Qué pasa? Que evidentemente el tipo la cagó en dos cosas. Primero, en insultar a la gente, evidentemente, no tenía por qué insultar. Yo si salgo a la palestra, pues diría primero, oye, no, mira, pues el contexto en el que lo he escrito ha sido este. Dice que a ti te haya parecido otra cosa, pues oye, pues es tu problema. O sea, has leído mal la historia o has visto mal al personaje porque yo no lo he creado en ese contexto. ¿Qué pasa? Que si luego me vienen otras personas diciéndome, ay, pues es que yo lo sigo viendo de esta manera, cojo y si es algo muy grave y muy serio que yo ya he explicado y que yo ya no me da la gana de volverlo a explicar, pues puedo hacer dos cosas. O bien coger a esa persona y decirle, oye, mira, me estás molestando. Dice, yo ya he explicado lo que tenía que explicar, no me vengas ahora con tonterías. O bien directamente puedo coger y decir, mira, pues bloqueo y listo. O sea, bloqueo de la cuenta en la que esté yo y como administrador y listo. Y decir, bueno, pues las personas a las que ya se lo he explicado, pues ya saben que por dónde voy. Punto. No es. Yo lo haría así, vamos, si fuera el autor ese. ¿Qué pasa? Que ese autor no lo hizo así. Cogió y insultó a la gente y además de insultar a la gente, pues por lo visto luego se reculó por encima. O sea, tiró para atrás todo lo que había dicho. En plan, ah, pues mira, yo voy de guay porque se me ha venido un montón de gente encima con este tema. No, 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 yo no me hubiera echado para atrás. Yo de perdido soy río. Yo cogí y digo, sí, 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 mira, mi personaje es así, yo lo he explicado así. Y si te gusta bien y si no te gusta también. Y punto. No, yo le había dicho, oye, mira. Dice, a mí todo ese rollo que os traéis vosotros, pues conmigo no va. Dice, yo he creado aquí unos personajes, he creado una historia, la he creado en un contexto y no lo voy a cambiar, obviamente. Dice, y por supuesto, dice, tampoco voy a permitir que nadie me meme lo que se dice la historia, porque ya sabemos que los memes no te hacen daño físicamente ni mucho menos, pero si tú quieres a tus personajes como si fueran tus hijos, pues sí, te va a llegar a molestar. A mí personalmente no los quiero como a mis hijos porque como ya he dicho es un hobby. Pero ¿qué pasa? Que aún así sí que me molestaría. O sea, obviamente si tuviera... si alguien me insistiera mucho, pues yo cogería y diría, van, te pongo el ban y listo. Dice, yo ya te he explicado lo que te tenía que explicar, no lo has entendido, fuera. Y es lo que haría yo. Entonces, pues es por eso por lo que yo personalmente creo que actuó mal porque no debería haber insultado y dos, no debería haber reculado. Por otro lado, el crítico este dice, es que está amargado y es por eso por lo que dice esas cosas. No pongo en duda el hecho de que el tipo estuviera amargado, pero yo digo, a ver, eso no tiene nada que ver con el hecho de que defienda su personaje. Porque hay muchas personas, repito, que crean este tipo vamos, de personajes y de libros y de cosas de estas, que es normal que los defiendan porque los consideran casi sus hijos. Y bueno, pues es por eso por lo que no me extraña que lo haya defendido con tanto ahínco, por decirlo de alguna manera. O sea, no es algo que puedas dejar pasar por alto. No es algo porque es algo que has creado tú y que le has dedicado mucho tiempo. Yo, por ejemplo, pues a mis personajes les he dedicado años. ¿Qué pasa? Que evidentemente me lo he tomado como un hobby y a lo mejor de esos años pues me he pasado 3 meses sin hacer nada y luego he estado un mes haciendo cosas y luego otros 3 meses sin hacer nada y así. Y es por eso por lo que no... Va, pues como que en algunos momentos pasé de ellos y tampoco pasó nada. Pero ¿qué pasa? Que hay personas que no. Hay personas que se lo toman mucho más en serio que yo. Y es por eso por lo que básicamente entiendo a ese tipo de personas cuando, bueno, sobre todo ese tipo de personas que crean un personaje y ganan millones con él, pues aún con más motivo. Yo, si estuviera en su lugar, también haría lo mismo. Diría, oye, dice a mis personajes ni me los toques y gano millones con ellos. Obviamente, vamos. Dice, mis personajes son lo que yo quiera que sean y listo. No voy a caer en lo que pasa con Overwatch, que pasan 2 años de Overwatch o 3 y luego resulta que Soldado 76 es gay porque lo dice porque quieren unirse al carro del LGTB. Pues no. O sea, si lo creas en un contexto primario, no puedes cambiar luego después, así por las buenas. Bueno, que sí, porque son sus personajes. O sea, en ese contexto no voy a decir nada. Pero sinceramente, o sea, a mí ese cambio, por ejemplo, me sonó muy a chapuza, por decirlo de alguna manera.
Pero bueno, son sus personajes y no me voy a meter con Overwatch en ese aspecto porque claro, hacen con sus personajes lo que les da la gana. Ahí ya no me meto, pero sí en el contexto de defender lo que es tuyo, obviamente. Y bueno, quitando ese comentario, estos son los tres personajes que estoy haciendo el sombreado. Y básicamente el de la izquierda, que es el que estaba haciendo el sombreado antes, es Giselao y es el príncipe de uno de los dos reinos de mi historia. Y básicamente es un personaje importantísimo porque sin él básicamente me quedaría sin la línea principal prácticamente de la historia. Es un personaje que, como ya he dicho, hay tres escalas de nivel: los personajes normales, los personajes entrenados y los personajes especiales. Eso es lo que a poder se refiere de combate. Bueno, pues él en poder de combate es un personaje normal. Tiene el título de príncipe, evidentemente, el de la izquierda de todo, pero es un personaje normalito. Es normalito de un montón, o sea, a la hora de pelear. Y bueno, luego sí, es un personaje muy importante porque tiene un concepto de, digamos, de lo que ocurre en la historia muy propio, por decirlo de alguna manera, y es él el que mueve un poco lo que se dice la rama principal de la historia, hasta cierto punto, de hecho hasta un punto bastante importante. Y bueno, pues luego está este personaje que estamos sombreando ahora, que es Talami, que es pues la amiga de Giselao, el de la izquierda, el principito, y básicamente también es la amiga de su hermana. Básicamente es una amiga normal, o sea, no es una amiga importante, pero sí es una amiga lo suficientemente fuerte, por decirlo de alguna manera, como para estar cerca de ellos, digamos, para ser importante en ese aspecto, en el aspecto de que, bueno, no es la mejor de las mejores amigas que tienen, pero no es tampoco un conocido de paso, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues tiene una personalidad así un poco temperamental y básicamente pues tiene también, digamos, cierta aire de competitividad con otra compañera que tiene. Y bueno, pues es un personaje así, digamos que es un personaje un poco cortante, por decirlo de alguna manera, en ese aspecto. Y bueno, pues finalmente tenemos aquí a Akio, el que estamos haciendo ahora los ojos, el sombreado de los ojos. Y básicamente este sí es el amigo de la infancia, única y exclusivamente de Giselao. Con respecto a su hermana, con respecto a Giselia, la hermana de Giselao, básicamente es un buen amigo, pero no es un amigo de la infancia como tal. O sea, no es alguien tan importante como Giselao lo sería para él en este aspecto. Y bueno, pues es un personaje más bien tímido, más bien lo que se dice serio, bastante dedicado a sus estudios y sus cosas. Es un personaje, digamos, un poco introvertido y es un personaje, digamos, el clásico de este personaje que básicamente se piensa mucho las cosas y todas estas cosas, vamos, o sea, tampoco es que me haya inventado nada del otro jueves con él. Y bueno, pues digamos que su desempeño en la historia va a ser importante entre comillas, pero en el primer libro digamos que no hace demasiado, solamente da algunos consejos, habla de algunos temas con personajes importantes y todas esas cosas. Igual que, digamos, Talami tampoco es que se lleve el gato al agua, por decirlo de alguna manera. O sea, son dos personajes un poco secundarios en este primer inicio de la historia. Luego, digamos que a medida que avance la historia, pues, o sea, seguramente en la segunda entrega, pues estos personajes van a hacer más cosas. Porque de hecho ya tengo pensado lo que van a hacer en la segunda entrega. Pero digamos que en la primera, bueno, pues se van a mantener un poco al margen, van a dar su opinión acerca de algunas cosas, van a mostrar un poco no solo su personalidad, sino también las motivaciones que tienen y todas esas cosas.
Mientras que, bueno, pues Isilao, además de ser un personaje que, bueno, que tiene el título nobiliario ese, pues es un personaje, digamos, un poco vago, digamos, un poco tal, pero bueno, digamos que es un personaje que llega un momento en la historia en que recae sobre él todo el peso de la trama, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues al final, digamos que se ve obligado un poco a moverse, aunque no es lo que más le gustaría, pero digamos que se ve obligado un poco ahí a decir, bueno, pues venga, vamos a tomar cartas en el asunto porque vemos que la cosa lo amerita, por decirlo de alguna manera, y lo necesita. Y entonces, pues bueno, ahí es cuando ya se empieza a poner un poco las pilas y empieza a hacer algunas cosillas. Y es por eso por lo que digamos que Giselao pues es el personaje que lleva la trama, digamos, la trama principal en este inicio de la historia. Luego, bueno, en esta imagen debería, lo que se dice, quizá haber incluido al otro personaje que, digamos, seguramente tendré que dibujar en algún momento. De hecho, lo voy a dibujar. Que sería otra compañera de estos tres personajes. Pero no me cabía lo que se dice en esta imagen. Y además tampoco es que aportara demasiado a esta imagen en el contexto en el que están básicamente pues escuchando el comentario de Iselao, un comentario un poquito desafortunado, digámoslo así, y básicamente ellos son los que tienen la principal reacción ante ese comentario, entonces pues como que la otra imagen va, como que sobraba un poco. Entonces pues digamos que ese otro personaje que es bueno, el compañero de estos tres, pues, o mejor dicho, la compañera de estos tres, pues básicamente va a salir en otro dibujo, porque lo voy a poner en otra imagen, en otro contexto distinto, y bueno, pues digamos que además queda mejor en ese contexto. Y bueno, pues básicamente he hablado así un poco tal. Estos personajes, pues sí, son de la Tierra, un poco de la gente más morenita y todo esto. De hecho, el estilo de ropa que llevan ya los identifica como así un poco estilo egipcio. Lo he hecho adrede porque básicamente quería diferenciar ambas partes de ambas zonas. Y sinceramente creo que me ha quedado bastante bien en la historia diferenciar ambas zonas. De hecho, ya se nota en la vestimenta también de los otros personajes que pertenecen un poco, viven en la otra zona. Y bueno, ya estamos terminando. Chao.